Esa discusión, a mí siempre me gusta comenzar con preguntas, ¿no? Porque las preguntas sirven de guía más o Claro. menos. ¿Qué elementos, Marino, tú entiendes hacen falta para que se pueda impulsar un proyecto alternativo a nivel nacional? Y junto a esa pregunta te hago otra. ¿Estarán las condiciones políticas y materiales lo suficientemente maduras aquí en Puerto Rico como para que se dé un cambio, o qué tú crees que hace falta para llegar a, digamos, ese punto de ebullición? Bueno, las condiciones son perfectas ahora mismo. Lo primero que uno aprende cuando estudia las ciencias sociales, que para un cambio social tiene que haber una crisis social. Un gran cambio social viene porque en algún momento hubo una crisis. Yo creo que en Puerto Rico están en un punto de gran crisis social, económica, política y todas las crisis que tú te puedes imaginar. Que yo creo que está en el momento preciso para un gran cambio. ¿Qué significa esto? Pero claro, como hemos visto en la historia y en sus diversidades, lo más importante es crear una voz común. Dejar las diferencias y crear una voz común. Martin Luther King lo pudo hacer. Martin Luther King representaba un montón de cosas, inclusive aspectos religiosos que muchas personas un hippie no iba a cuadrar nunca con una persona que era ¿cuál era la religión de Era bautista. bautista? O sea, ¿cómo un hippie cuadra con la forma de pensar de un bautista? Cuadraron. Pues los hippies en Estados Unidos, de alguna forma, estaban de acuerdo con la búsqueda de la igualdad de derechos para los afroamericanos. Había una gran crisis, perdón que te interrumpa, en ese momento en los Estados Unidos en distintos ámbitos, cabe señalar. Y entonces, como dentro de ese contexto, el pueblo se logró unir, incluyendo a la prensa. En ese sentido les recomendamos la película The Post, que la prensa fue clave en ese sentido para que ejercer presión al gobierno en favor del pueblo, en favor de los intereses de la gente. Porque a veces ese es un buen elemento a traer, porque a veces olvidamos si la prensa es la voz del pueblo o la voz del Estado. Que eso es algo que aquí en Puerto Rico no nos hemos preguntado, y hay que volver a considerar eso. ¿Dónde ha quedado la voz de la prensa en Puerto Rico? Que para mí yo creo que es lo que más ha promovido la división en el pueblo. Y para muestra, la prensa puertorriqueña amarillista, y lo vemos en el documental del 1950, lo estábamos viendo, cómo la prensa exageraba números y creaba toda una histeria que no estaba. En Jayuya la prensa decía que eran 600 nacionalistas se levantaron en Jayuya, cuando realmente eran solamente 35 nacionalistas en Jayuya que habían tomado el pueblo. 35, 36. 36, algo así. O sea, ¿entiendes? Entonces, así mismo exageran todo lo que pasó el 1 de mayo, y entonces ellos supuestamente te dicen no, que nosotros no queremos, ¿verdad?, que llevarte que la dirección de la conversación sea la violencia, pero claro, lo único que hablan, inclusive lo ridículo es que te llevan hasta Torrey a las 11 de la noche y todo, para que tú veas cómo está Torrey ahora, a las 11 de la noche, luego de los eventos de hoy. Mira, ¿cómo? O sea, la prensa de nuestro país es tan culpable como el Estado, si tú le quieres echar la culpa a alguien, o como en la metrópoli, si tú le quieres echar la culpa a alguien, porque yo creo que la prensa le beneficia el status quo. Claro, porque la crisis vende. Algo que yo le estaba comentando a mis estudiantes esta semana es la cuestión del bombardeo mediático que ha habido con este tema de la violencia, que eso lo que ha hecho es polarizar la opinión pública. Claro. Y mientras eso se está dando, que es algo que también comenté contigo, los políticos se van moviendo y acomodando sus fichas. Algo de lo que no se ha hablado tanto es de la reunión que tuvo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, con los grupos sindicales que fueron al Capitolio. O sea, de lo que no se habla es cómo tanto él como Carmen Yulín como otros políticos van acomodando sus fichas para que entonces cuando lleguen las elecciones el pueblo borra cinta. ¿Y tú sabes a qué se llegaron esas reuniones? ¿Tú sabes? Porque la prensa no nos dijo. Yo no sé. El punto al que quiero ir, llegan las elecciones, la gente borra cinta y entonces sigue el círculo vicioso, ¿sabes? Entonces sigue quedando sobre la mesa el proyecto de país. Sobre las condiciones que tú estabas hablando hasta hace poco, ahora mismo, sí, yo entiendo que hay unas condiciones, pero el punto es convencer a la gente, venderles ese proyecto, que ellos lo puedan comprar, que eso es algo que discutimos en el video anterior. Un proyecto de país
que yo creo que es el mensaje subliminal que envía el Congreso de Estados Unidos a Puerto Rico en esta crisis, a diferencia de las anteriores. O sea, que las anteriores crisis económicas de Puerto Rico, que claramente las crisis progresivas que ha tenido Puerto Rico como sus países, son parte, ¿verdad?, de todo este vaivén económico que siempre, ¿verdad?, todos aquellos que tienen la economía lo deben saber, que son altas y bajas. Pero siempre ha sido como que un rescate económico. Esta vez no es un rescate económico. Esta vez estamos te envían una promesa. Sí, ahora te envían una promesa. Te envían algo que te está diciendo que ustedes tienen que acatarse las consecuencias de sus actos. Pero entonces ahora los puertorriqueños, en vez de decir ok, vamos a parar eso, lo que dicen es vamos a parar eso, no me gusta promesa y no va a haber promesa. Y entonces, ¿cuál es el proyecto del país? Porque hay una crisis, hay un problema, hay una deuda. Pero hay que trascender. Hay que trascender. Y no te estoy diciendo a ti que hay que pagarla, porque inclusive la misma Junta de Control Fiscal dice que no se puede pagar en su totalidad. Y es algo que se había venido diciendo desde antes de llegar a que lo que tenemos que hablar como pueblo es dejando todas las diferencias a un lado, si eres PNP popular independentista, si eres negro, blanco, amarillo, si eres hombre, mujer o whatever, todos los géneros que pueden existir, si eres anarquista, pacífico, whatever, lo que sea. Es lo que sea, es trazar un nuevo proyecto nacional que como los Puerto Rico y los puertorriqueños van a tomar rienda sobre su crisis y van a solucionar la crisis. Porque no está por ningún lado. Porque supuestamente Ricardo Rosselló dice que él tenía un plan. El Popular y Alejandro García Padilla dice que tenía un plan. No, el PIB tenía un plan también. Nobody knows the plan. ¿Por qué? Porque tú eres independentista, sí te lo sabes. Yo, que trabajé con Ricardo, sí me lo sé. Pero, ¿y los demás? Volvemos al asunto y voy a traer una opinión muy particular. Tú no tienes que coincidir conmigo. Andamos por aquí. Ustedes no tienen que coincidir conmigo, pero yo pienso que todavía las condiciones no están suficientemente maduras y me explico. Cuando estábamos viendo el documental que estábamos viendo... Bueno, Marino, hay que verlo en su contexto. Cuando estábamos viendo el documental de la revuelta nacionalista, los protagonistas de esta revuelta en su mayoría eran campesinos, eran personas que estaban viviendo en carne propia la pobreza, que realmente querían buscar un cambio, porque para ellos no, ellos no tenían nada que perder, ¿sabes? Pero entonces, ahora, ¿cómo se está sufriendo la crisis? O sea, porque la crisis no la están sufriendo igual los ricos que los pobres. No, claro. Y no se está visibilizando de la misma manera, ¿entiendes? ¿Sabes? Y lo que tú estabas mencionando, ¿cómo se le va a vender a la gente un proyecto que realmente atienda esas crisis que están sufriendo cada una de esas personas, los estudiantes universitarios, los maestros, los policías, las enfermeras, you name it? Tranquilo, yo creo que los ricos también están sufriendo un poco, porque ¿a quién le debemos la deuda? ¿A quién le debemos? Aquí le debemos, claro, cierta parte de la deuda de Puerto Rico es a retiro de pensionados de Puerto Rico y todo un montón de puertorriqueños, ¿verdad?, de clase media alta, pero la mayoría, cuando los bonos cayeron, un montón de compañías empezaron a comprar bonos baratos y esas compañías no son gente pobre. Los famosos los buitres, ¿cómo se llama? Los fondos buitres, ellos están buscando su guiso también, claro. ¿Entiendes? Y la Junta, a quienes, bueno, nos puede doler un poco, pero yo creo que la Junta es lo más innovador que existe. Porque no es ni y está en contra de lo que yo pienso, porque yo creo que Puerto Rico se tiene que ir a una ley de quiebra y todo eso. Eso es lo que yo tenía entendido para Puerto Rico. Pero lo más innovador el proyecto más innovador que ha visto Puerto Rico y muchas partes de Estados Unidos es la Junta de Supervisión Fiscal o Junta de Control Fiscal, que es algo que para un estado no se ha hecho, sino para ciudades en Estados Unidos sí. Y yo creo que estábamos hablando ayer, es una junta que ha sido bastante piadosa con Puerto Rico dentro de todo, porque bueno, si no hacemos nada se acaba el retiro, si no hacemos nada se acaba la ayuda a servicios médicos, se cierran hospitales, si no hacemos nada,
Porque nuestra constitución, le recordamos eso a la gente, nuestra constitución dice que hay que pagar las obligaciones antes que un montón de otros servicios públicos. O sea, en otras palabras, que se chave el pueblo. O mira, un proyecto de país, hagamos una constituyente y cambiemos la constitución de Puerto Rico. Porque eso es decir que la Junta ha sido piadosa, bueno, claro. Entonces, pues, habría que agradecerle. ¿Se le agradecerá las manifestaciones? Esa es la pregunta que se da sobre la mesa. Pues, pero esa es otra alternativa, una asamblea constituyente. Pero nuevamente, para llegar a eso, ¿qué hace falta? No, Un montón de cosas que... y para hacer una asamblea constituyente tenemos que pedirle permiso a papá de Estados Unidos. Bueno, crear una nosotros acá y, La ley y 600, hacer la revolución. hacer la revolución. Porque la ley 600 dice que hay que pedir permiso. Es que tenemos una constitución y que dice que hay que pagar las obligaciones. Volvemos entonces a la raíz de De todos los males. La famosa colonia. ¡Don Luis! ¡La colonia caducó! ¿Vieron cómo fuimos de todo ¡Fue un hasta engaño! a el ELA? Siempre trae a lo mismo. Bueno, algo más que quede por discutir. No, de que ya llegamos a la Cherry. Llegamos a la chería del pastel. Gente, gracias como siempre por el apoyo que nos han dado hasta el momento. Sigan dándonos likes, sigan dándonos Todo share. en forma de pregunta. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en Twitter y Dinos cuál tú crees que puede ser el proyecto de país. O sea, ¿vale? en los comentarios, escriban en los Porque comentarios. nosotros Sí. en vez de dividir queremos unirnos a ustedes para saber, ¿verdad? La que hay. Es como en los Avengers, después de Civil War. ¡Hay que unirnos! Bueno, gente, En Twitter, recuerden, en Twitter, esa es la que hay PR. esa es la que hay. Sí. Y ya, Y ya, chao. estamos. Silla.